tardes a todos. Y yo quería decirles que esta mañana ha habido un amplio debate profesional donde se ha hablado de la situación de la edición independiente, la relación de editores y libreros. Mañana habrá otro debate, es decir, está llena la feria de actividades vinculadas al sector profesional del libro y yo voy a aludir a ello, pero de manera lateral y fundamentalmente después, porque tal y como hemos visto, Carlos Alcorta y yo posteriormente habrá una serie de preguntas y podremos charlar alrededor de algunos aspectos esenciales de la situación del libro independiente hoy en España. Yo he hecho, y les voy a leer una conferencia. Javier, el mandamás de esta feria, me dijo que era tema libre y yo voy a hablar de la relación mía con el libro, con la edición, efectivamente lo que planteaba Carlos, pero la parte más profesional la abordaremos, si os parece, después. Incluso, si hay tiempo, me permitiré una licencia haciendo una especie de homenaje a los 15 años editando poesía. Es un poema que hice a propósito de... No era de los 15 años de Barleby, era de los 12 años de Barleby, pero que el poema no lo acabé y lo he acabado este año y ya se ha ajustado a los 15 años. Entonces, bueno, pues paso a leerles los folios que he escrito en estos días. Muy buenas tardes. Quiero agradecer muy sinceramente la invitación de la Feria del Libro Independiente de Cantabria. Creo que encuentros como este son algo más que necesarios, imprescindibles, especialmente en tiempos de crisis, de una crisis que por sus características y por la orientación de quienes la gestionan se está cebando sobre todo en sus víctimas, en los estudiantes de pocos recursos, en los asalariados públicos y privados, en los dependientes, en los pensionistas y jubilados, en los jóvenes que buscan su primer empleo y, cómo no, en el mundo de la cultura, víctima del IVA cultural y del recorte de fondos públicos. En el mundo del libro también, asediado por una realidad doble: la reducción del poder adquisitivo de las clases medias y de los trabajadores y el proceso de mutación de su industria generado por el universo digital. Una crisis que tiene como resultado obvio y sangrante una reducción notable de los recursos públicos y privados para el mundo editorial, para los libreros, para los propios escritores, por la reducción de las ventas, sin duda, pero también por la limitación de las subvenciones, de la actividad literaria promovida por las instituciones, por la desaparición prácticamente total de la llamada obra social de las cajas, mientras los bancos en crisis, los protagonistas principales de la burbuja y apoyo imprescindible de las grandes operaciones especulativas que están en la raíz de la crisis, reciben todo el dinero que necesiten para cubrir sus agujeros y su irresponsabilidad, el resto de la ciudadanía, incluidos quienes conforman el sector del libro, desde el escritor hasta el profesional de la más remota librería, tienen que lidiar la crisis en condiciones precarias, con una debilidad extrema: librerías que cierran, editoriales que sobreviven de milagro de un título a otro, bibliotecas con los fondos limitados para adquirir nuevos libros, lectores que sortean la precariedad laboral y salarial dejando de comprar libros. Pero aún en crisis tenemos derecho a soñar. Tenemos derecho a pensar en el libro desde la óptica de cada uno de nosotros, a apostar por él frente a los avatares políticos, económicos y tecnológicos, a reflexionar sobre su protagonismo en la sociedad. Decía que estamos en la Feria del Libro Independiente de Cantabria, no en la Feria Independiente del Libro. Esa modificación de los términos sí altera el producto. El libro independiente, del editor independiente que necesita del librero independiente. No pocos expertos afirman que en la última década, incluso antes de la crisis, la edición independiente ha sido el refugio de la calidad literaria. No solo es cierto, pero sí de un modo muy importante. En consecuencia, no parece descabellado identificar independencia con calidad, con gusto, con exigencia, con rigor, con creatividad, con estética, con aventura. Pero también con dependencia. Y
y lo pongo con mayúsculas. Lo digo y ya entro en mi experiencia personal, porque para mí los libros de calidad siempre han sido seres independientes que generan dependencia para toda la vida. Son seres mágicos, amigos entrañables llenos de secretos y de posibilidades. Ramón Gómez de la Serna hizo una metáfora maravillosa para hablarnos de esa condición. Dijo: el libro es un pájaro con más de 100 alas para volar. James Russell Lowell los comparó con abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra, y para Balzac, un libro hermoso es una batalla ganada en todos los campos de lucha del pensamiento humano. El libro es perfección tecnológica, imaginación en estado puro, recipiente de tiempo. Podríamos definirlo de tantas formas, pero ya que de crisis hablaba al principio, cómo no subrayar la hermosa definición de la lectura que hizo Croissant en El corazón dispuesto, resaltando el otro factor, la dependencia que el libro genera al escribir, que la lectura es el modo de viajar de aquellos que no pueden tomar el tren. Añado, de quienes no tienen recursos para irse de vacaciones, de quienes están imposibilitados físicamente para desplazarse, de las clases más modestas. El libro también es una forma de viajar. Mi dependencia de los libros comenzó hace muchos años. Fue allá por los 60, quizá en 1965 o en 1966, cuando al terminar cada uno de los temas que abordaba el texto de literatura de cuarto de bachiller, podía sumergirme en los poemas o en los fragmentos de prosa que ilustraban la teoría o la historia literaria del capítulo en cuestión. Machado, Don Antonio, era una biografía, una pequeña historia que se transformaba en lugar mágico, indefinible, cuando me veía trasladado a los alrededores de Soria a vivir, por ejemplo, la experiencia de la primavera junto al río Duero entre San Polo y San Saturio. Y Azorín. Azorín era un viejecito fotografiado en blanco y negro que incluso en la fotografía y a distancia olía a una mezcla de naftalina y colonia barata de la que se echaban los abuelos, hasta que lo identificaba con un fragmento titulado Amanecer en Córdoba, que comenzaba de este modo. Eran las primeras horas de la mañana. Se respiraba un aire fresco y sutil. Estaba el firmamento despejado, radiante, de un azul intenso. He dejado la casa y comenzado a recorrer callejuelas retorcidas y angostas. Córdoba es una ciudad de silencio y melancolía. Con Juan Ramón, me refiero a Juan Ramón Jiménez, inicié uno de los veranos de aquella adolescencia mareante, un idilio de los que duran para siempre, a propósito de Platero, sin duda, pero también a causa de los versos de amor que llenaban sus primeros libros de un modernismo finísimo, adelgazado y decadente, en el que se albergaban todos los amores imposibles de la adolescencia. Todo ello se concentró en un verano canícula. Recuerdo aquellas noches de infierno del Madrid periférico, vividas como estudiantes suspenso en reválida de cuarto, ahora que nos quieren resucitar la reválida, que pasaba las mañanas en la carpintería paterna. Las recuerdo como si en ellas se contuviera el refugio de un mundo mágico, hecho de libros, en el que abandonarme. Llegaba de Vallecas, el barrio de Madrid donde mi padre tenía el taller, tras un día infernal. Eran tiempos sin aire acondicionado, de un sol que recuerdo implacable, casi infernal en el Madrid sureño, de trabajo como aprendiz para buscar el refugio del libro, para perderme entre las letras que me hablaban de otros mundos. De esa mezcla de sensaciones que provocaban en mí un estado de rara tensión, casi febril, di cuenta en un poema escrito a principios de los 90, titulado Memoria del primer poema. Y asumías la luz, sus poderes, sus naves, sus playas, sus aceites, sus mujeres en celo, sus novias prematuras que manchaban de vida, a la vez que escribía raros versos como quien se masturba a la temprana edad en que las horas carecen del valor y del sentido de bien perecedero que hoy mantienen. Esa dependencia, que con el tiempo habría de demostrarse perseverante como una enfermedad sin antídoto, me llevaría a suspender todas las asignaturas de ciencias de un curso preuniversitario en el que dediqué un tiempo infinito a explorar como un poseso
los estantes, que entonces me parecían infinitos, de la sección de poesía de la Casa del Libro. Dedicaba horas y horas robadas a las clases de matemáticas, física o química del viejo Instituto Cardenal Cisneros, a emborracharme de libros, a sorprenderme, a vivir una felicidad íntima que no he vuelto a experimentar después. Descubría que escribir poesía era también una pasión contemporánea, que más acá de Machado, de Juan Ramón, de Becker, incluso de los poetas del 27 que con cuentagotas aparecían en el libro de texto, había poetas, incluso poetas muy jóvenes, que publicaban. Ninguno estaba en el manual de literatura. Pocos aparecían en los periódicos, pero ahí estaban, convertidos en libros independientes, dedicados a acentuar su dependencia, a fortalecer su condición de enfermedad ciudadana. En el tiempo del quiz, del 600, de los festivales de San Remo, de los Beatles y de su versión española Los Brincos, o de la Edad de Oro de Eurovisión, hubiera poetas que aprendían y sabían de Garcilaso, de Quevedo, que aprendían de Shakespeare, de la poesía anglosajona o de los grandes poetas franceses, me parecía algo fuera del tiempo, fuera de la historia. Así, recuerdo un libro de Gloria Fuertes, poeta de guardia, en la mítica colección El Bardo. Recuerdo los pequeños libros de la Isla de los Ratones de Santander. Recuerdo a un José Hierro joven y calvo, de un parecido físico a mi padre, bastante desapropiador, en la contraportada de una antología. Recuerdo los libros de Adonai como una sucesión de pequeñas sorpresas de inmensos descubrimientos. Y sube mucho más de esa independencia rebelde de los libros cuando llegaron a mí poemas y novelas que no solo hablaban de paisajes, de atardeceres luminosos o melancólicos, sino de realidades próximas, idénticas o muy parecidas a la que yo vivía. La aristocracia de los libros, la pureza de una literatura que yo había situado en el altar de lo inefable, bajaba de pronto a mi calle, a lo que fueron mis calles de la infancia, a las condiciones de vida y trabajo de mi gente más próxima. Era, cómo olvidarlo, encontrarse con Gabriel Celaya y Blas de Otero, que hablaban de mi cotidianidad relegada, hablaban de la precariedad del mundo de mis padres. Era la lectura de las novelas de Juan Marcé, o de Armando López Salinas, o de Sánchez Ferlosio, o de un hoy olvidado Fernández Santos. Siempre quedará en mí el recuerdo, a la sombra de un viejo álamo del Retiro, de la lectura de Cabeza Rapada, aquella memorable colección de cuentos del inefable Jesús Fernández Santos. Era leer a Delibes y dejarme envolver por los seres humildes que en sus novelas respiraban, oler el rastrojo y escuchar el rumor del río y respirar el polvo del camino. Era leer a Hemingway, al Steinbeck de la Gran Depresión, al Borges de los laberintos y las bibliotecas imposibles. Pero ese amor por los libros tuvo una prolongación inevitable, el amor por las librerías. Los libros que a veces llegaban a casa vía círculo de lectores tenían su básico lugar de residencia en las librerías. Sin librerías, sin el librero, sin la sabiduría acumulada generación tras generación, el libro sería otra cosa. Su independencia sería menor. Quizá por eso, me percato ahora, nunca antes había reflexionado sobre ello, en la casi totalidad de mis novelas hay alguna que otra librería. No es la Shakespeare and Company de París, ni ninguna de las grandes librerías del Manhattan neoyorquino o del Soho londinense. Era la vieja librería Fuentetaja de Madrid, que con otro nombre aparece en mis novelas Los días de Eisenhower y El lento adiós de los tranvías que ha citado Carlos. Una librería que fue lugar de peregrinaje de los buscadores del libro prohibido en los años últimos de la dictadura. Librería de fondo y con fondo, con libreros prescriptores de títulos, de tendencias y de actitudes morales, sociales, políticas, si se quiere. Era la modesta librería de un pueblo de pescadores en mi primera novela, Mar de Octubre, una librería tan parecida a cuantas conocemos en los más extraños pueblos de nuestra costa, que vendía periódicos, postales, revistas, conchas barnizadas, y en la que, gracias a la sensibilidad de su viejo propietario, había una pequeña cueva
con los más sugestivos libros, con títulos impensables, en un pueblo que se aletargaba y disminuía cuando llegaba el otoño y los turistas huían. No tardaría en descubrir que detrás de la librería, al otro lado del libro independiente, había alguien más, el editor. El editor independiente, el héroe de la industria que protagoniza en buena medida esta feria. Ese personaje de cuya peripecia casi todo lo desconoce el lector, para mí se ha convertido en los últimos años en una realidad de múltiples caras, en la que aprender literatura, economía, administración, estética y vida. Eso lo he descubierto sin duda en los 15 años en que, como apoyo de Pepo Paz, he dirigido la colección de poesía de Barrio y Editores. Pero se ha afianzado, ha cobrado la dimensión de una teoría de un mundo con mis lecturas. Hay en esta feria un editor, Manuel Ortuño, que un buen día decidió rescatar los tipos móviles. Seguro que sois muy pocos por edad los que recordáis aquellos tipos de imprenta hechos de plomo, para poner en valor ese mundo semisecreto de los editores. Dio ese nombre a una colección de su editorial. Los protagonistas no serían escritores o solo lo serían de un modo lateral, sino editores, con mayúsculas. Editores míticos como Diana Azzi, Jerome Lindon, de Ediciones del Minuit, Tom Masler, Hubert Nissen, de Actes Sud y tantos otros. De todos sus libros me conmocionó especialmente la lectura del que protagoniza Giulio Einaudi, el editor italiano, escrito por el periodista y escritor Severino Cesari a partir de una larga sucesión de conversaciones. Es el libro de un gran editor que amaba la literatura y el libro por encima de cualquier otra cosa, y en el que hay una enseñanza para el presente, para este ahora de grandes mutaciones. ¿Sabéis que durante años el Consejo Editorial de Einaudi contó con la presencia activa, dirigiendo incluso colecciones de Elio Vittorini, de Cesare Pavese, de Italo Calvino, de Pratolini? ¿Sabéis que dedicaban tardes enteras a discutir sobre un libro, sobre la ilustración de la cubierta, sobre el diseño de una colección, sobre el tamaño de la caja o sobre el tipo de letra? Era el compromiso con la edición, el compromiso con la literatura, con los trabajos menos visibles y agradecidos, el compromiso con el libro con mayúsculas, como objeto, como compendio de pensamiento, de imaginación, como hojaldre de ideas, que diría nuestro querido Ramón Gómez de la Serna. En mi obra, en mis novelas, ha habido pocos editores, casi ninguno. Solo una editora en la novela La mujer muerta, también citada por Carlos, cobra la dimensión de protagonista. Berta Miranda, el personaje, es editora que es a su vez directora literaria, que vive a caballo entre Madrid y un pueblo remoto de su Sierra Norte, pero que concentra casi todos mis fantasmas y experiencias respecto al mundo de la edición, sobre todo con las grandes editoriales. La posibilidad de perder una obra maestra rechazando al peso manuscrito, las convenciones que se utilizan para rendirse a la lógica pura y dura del mercado. Así lo cuenta Gonzalo Porta, el protagonista, dirigiéndose a Berta Miranda. Uno se levanta a medianoche, agobiado por el calor, busca algo para leer, encuentra un mazo de folios que firma alguien a quien no conoce ni su padre, alguien que ha sido condenado con una sentencia escrita en rotulador rojo en la primera página. Como parte de un trámite, comienza a leer por pura curiosidad, por matar el tiempo, yo que sé, y de pronto se ve metido en un mundo del que no puede escapar hasta llegar a la última línea. Lo cierra y lee otra vez como un insulto la sentencia: invendible. Pero en mi vida literaria sí ha habido tres editores inolvidables. Pienso en 1978 o en 1979 y me adentro en el sótano de la calle de la Cruz Verde, cerca del metro de Noviciado, donde un todavía entusiasta Jesús Moya peleaba a diario con la pequeña editorial Endymion y con un ejército de gatos callejeros que encontraban entre las estanterías atestadas de libros, refugio y hospitalidad. En el sótano de Cruz Verde olía a gatos y a papel, y a ese olor ácido de la tinta que ahora parece difuminarse en ediciones asépticas, casi plastificadas,
no digamos en las ediciones digitales. Fue la experiencia de mi primer libro. Fueron las tardes de correcciones, las charlas con el bueno de Moya y fue el bautismo de tinta del escritor que nacía. Años después, aquel sótano y los gatos en él refugiados y el laberinto de estanterías aparecería desdibujado pero reconocible en un maravilloso relato de José María Merino en su libro Cuentos del barrio del refugio. De allí saldría mi balbuceante Poco importa romper con las alondras y mi primer hijo plenamente reconocido, el poemario El vuelo liberado, un poemario hoy corregido a fondo que espero editar algún día. La siguiente experiencia editorial la viví 7 u 8 años después, cuando la editorial Fundamentos, dirigida por Juan Serraller y Cristina Vizcaíno, decidió editar mi primera novela, Mar de Octubre. Estaba situada, todavía lo está, en un piso amplio del Madrid con cierta vocación aristocrática de la calle Caracas. Recuerdo mi acceso a aquel piso de suelo de parquet en el que los libros se acumulaban en amplias estanterías en las que no me era difícil reconocer, por ejemplo, la primera edición en España de Paradiso, de José Lezama Lima, o las ediciones todavía en el catálogo de aquel año de su colección Espiral de John Barth, o del norteamericano Thomas Pynchon de los años 70. Serraller solía sentarse en un despacho situado en el extremo opuesto de la sala a la que se accedía al dejar el vestíbulo. Entonces yo fumaba de manera casi compulsiva y él lo tenía radicalmente prohibido. De modo que en su despacho había siempre una suerte de purificador que estaba permanentemente echando vapor de agua con un ligero dolor a hierbas medicinales, y sus primeras palabras cuando lo visitaba eran para invitarme a apagar el cigarrillo. Fundamentos, si Endimión olía a gato, Fundamentos olía a hierbas medicinales. El tercer editor que quiero traer a colación es Eugenio Gallego, director literario de Mondadori a principios de los 90, intelectual crítico que se había curtido dirigiendo la colección de bolsillo de Alianza Editorial, a quien conocí tras citarme en su despacho para decirme que me publicaba El lento adiós de los tranvías en una nueva colección que estaba diseñada nada menos que por el mítico Daniel Gil. Eugenio tenía el despacho en la primera planta y desde la ventana se veían las copas de los árboles del jardín. Entre manuscritos, libros de las distintas colecciones de la editorial Mondadori y borradores de diseños de portadas, yo supe que iba a ser autor de aquel sello. Era el sello de Gabo, de Onetti, de Fuentes, de Álvaro Mutis. Aquel chalet olía extrañamente a moqueta recién lavada con lejía. Era un lugar lleno de trabajadores de la edición. Era el corazón de los sueños literarios de mis amigos. Hasta aquí mis más entrañables recuerdos de mi relación con los libros. Representan un mundo sin duda que parece remansado en un siglo XX del que nos vamos alejando a velocidad de vértigo. La pregunta que cabe hacerse, y voy a ir terminando, es hoy, ¿cuándo de este mundo prevalecerá en el futuro? ¿Hasta qué punto la industria del libro, el editor, el librero, el propio escritor podrá mantener toda una serie de valores que han afianzado la industria editorial y especialmente la producción del libro independiente? En la última feria del libro, y vuelvo ahora al sector, se hizo un balance de ventas. Mientras que el año pasado, el 2012, mostraba una pérdida notable con respecto al anterior, en 2013 ha habido un incremento de ventas de un 9,3% y ha habido un incremento de firmas de un 15%. Es el signo de que la crisis del libro es relativamente una crisis propia del sector, sino que más bien viene derivado de la crisis general que está viviendo nuestra economía. En el último informe de hábitos de lectura elaborado por el gremio de editores se habla de algunas cosas que me parecen esenciales. El 63% de la población española lee, hay un ligero aumento con respecto a otros años. Se destaca en ese informe, y eso es una buena noticia para Cantabria, y Cantabria es la segunda comunidad en índice de lectores después de Madrid, y por primera vez, de manera un tanto rigurosa, se plantea qué porcentaje de lectores recurre al ebook, a la lectura del libro digital. Se habla de un 11,7%
y creciendo entre mayores de 14 años y de un 13,1% en los de menos de 14 años, entre 10 y 13 años. Y se dice que un 9,7% de los lectores son poseedores de un ebook o de un e-reader y que el 32% descarga libros pagando. Esa es una buena noticia. La contrapartida está en que el 64,4% los descarga gratuitamente de Internet. Yo creo que son datos que están sobre la mesa, probablemente hablaremos de ellos después. Y yo nada más, tenía el poema, pero yo no sé, yo creo que si puedo hablar, lo debo leer. Sí. Bueno, leo el poema y después pasamos a los números, o sea, de la poesía a la prosa. El poema está dedicado a Peco Paz, que quería haber estado en esta feria como lector, porque hay algunos libros de barrio y alguna de las casetas, pero tiene un problema de salud, de tensión, por el estrés que vive entre los albaranes y facturas y a los que se someten los pequeños editores independientes y no ha podido venir. Entonces, en este poema lleva 15 años editando poesía y es la primera vez que lo leo. Y yo creo que lo estreno aquí, y es un recorrido por la experiencia que hemos vivido que va desde el año 98 hasta el año 2013, con algún momento especialmente clave que recuerdo de manera muy dolorosa, que fue el atentado a los trenes en Madrid en aquel marzo de 2004, que nos llevó a editar un libro, Poetas contra el olvido, de poemas de muchos poetas de distintas edades en homenaje a los muertos en los atentados de Madrid. Pero habla de nuestras conversaciones, habla de este mundo de la periferia madrileña, donde están los almacenes donde se cobijan los libros y las imprentas donde se producen. Nuestro mundo se cobija en los libros, pide conversación. A veces se desnuda y a veces se equivoca. En ocasiones grita con calculada voz o con palabras secas. También, como la vida, suele dignificarse y nunca se envilece. El mundo se dibujó una tarde en el tono ahuesado del papel y en la tierra maleable de las letras con alma o con ponzoña, caminando hacia el libro y hacia las devociones raras. El mundo fue estrecho y fue infinito, hostil y hospitalario cuando el siglo bebía su epílogo de muerte y de ceniza en Manhattan. Fue quimera y portada, sufrimiento, también incertidumbre y alegría, voz ajena y almuerzos fugitivos muy cerca de Vallecas, o cafés de mañana en centros comerciales del milenio, imaginando a Carver o a Ted Hughes viviendo con nosotros para siempre en ese pasadizo de flores perdurables al que llaman catálogo. Fue a veces pesadilla o errata, labor sin límite otras veces, miedo y dolor, cuando los trenes se embozaron en sangre y en móviles sonando para nadie, y fuimos recipiente de lágrimas y vértigo en un marzo de hollín y de terrores. El mundo florecía en la página y en el borde dudoso de solapas escritas con fines comerciales, como un pájaro atrapado en su vuelo, como la novedad extraña que nos parece ajena mientras nutre el tiempo no poblado, las horas vírgenes, con miedos y quimeras, con certezas y dudas, con la chispa del ángel destruido, con el vino aviejado de los barcos nacidos al poema y sus trampas, en un siglo tan duro como el 20. Era hacia la ciudad lineal y sus fronteras de neorrealismo sin memoria. Eran los manuscritos liberados de los sueños inútiles y de las amarguras, los poetas incendiados o frágiles, indefensos o turbios de impertinencia, las poetas casi siempre hermosas de reverencia y magia, los orfebres de lenguas extranjeras y poemas ocultos y bellas traducciones contra la madrugada. Sin conocerse a veces se conjuraban una complicidad de pétalos y heridas, de tinta y de desánimo, de rebelión y nube, de carne y de saliva. Eran las calles nuevas de entrevías, los turbios alrededores del barrio del aeropuerto y su polígono industrial más acá de la autovía, patria de las imprentas,
y de los almacenes, los inviernos largos y la sombra estrecha de nuestros padres muertos. Hay una luz de atardecer entre las fábricas que dura todo el día, escribió Diego Jesús. De los alrededores de la industria siempre lo recuerdo, cuando a veces visito esos lugares donde los libros viven a la espera de vidas imprevistas. Era el descubrimiento, el viaje de la imaginación a escondidos senderos, dudar, soñar, beber las páginas ajenas, recorrer las calles que alguna vez tuvimos como parte de un mundo no expresado del todo, mas vivir en momentos de claridad fluida, caminar por la vida retenida en carpetas, en sobres procedentes de lejanos países, de voces rendidas a la noche o aturdidas, quizá enhiestas y orgullosas, cuando la luz ofrece una ruina tan solo de cumplidos deseos, acaso de espejismos imprescindibles para vivir y amar. 15 años de tinta y de milagro, de silencios y dudas y azogues inciertos, de horas conversadas y de entusiasmos frágiles, de puertas entreabiertas y penumbras, de papeles y nieblas y paisajes y abismos. 15 años tan solo transitando en los siglos. Muchas gracias.